Jorge Alberto González Varillas, más conocido como Mágico, llegó al Cádiz en 1982, cuando el equipo estaba en segunda división y lamentablemente no hay muchas grabaciones de ese primer año, donde el salvadoreño jugaría un papel primordial en el ascenso a primera. En particular rescatamos, aunque sean imágenes de poca calidad, el gol que anota en la penúltima jornada en su visita al Mallorca. Al Cádiz solo le valía la victoria, mientras que los locales ganando ascendían matemáticamente. El partido se perdía por 1-0, pero la remontada de los gaditanos se produjo con gol de Mejías y este segundo de González de tiro de falta. Así afrontaría el último partido en casa ante el Elche, donde se gana 3-1 y Mágico vuelve a anotar un tanto consumando el ascenso del equipo amarillo, comenzando así la leyenda de un jugador que se convertiría en ídolo para siempre en nuestro club. El 14 de agosto de 1983, el Cádiz juega como parte de su pretemporada la final del Trofeo Ciudad de la Línea, tras vencer en la semifinal al Dinamo de Bucarest con un gol de Mágico del que no se conservan imágenes. Y aunque pierde el partido ante el Atlético de Madrid por un tanteo de 4-3, se observó una vez más la calidad del mago en los lanzamientos de falta, anotando este golazo de perfecto tiro a la escuadra. Una vez comenzada la temporada 83-84 en primera, Jorge empezó a darse a conocer en toda España como un jugador con tremenda clase, y aquí lo vemos en uno de los mejores partidos ante el Valladolid, que acabó con victoria por goleada. Además de sus mortales culebritas macheteadas, incluso se le veía demostrando su gran velocidad para bajar a robar balones en defensa, con una facilidad pasmosa y conduciendo todas las jugadas peligrosas del equipo gaditano, que aunque tenía muchas carencias demostraba pundonor y una calidad indiscutible del salvadoreño: técnica, cambios de ritmo, manejo exquisito del balón. Era muy difícil detenerlo si no era con falta. Anotaría un primer gol de penalti en el partido y ese año, a pesar de jugar en un equipo tan modesto como el Cádiz, acabó como el tercer máximo goleador de la categoría por delante de figuras como Hugo Sánchez o Maradona. Su segunda anotación llegaría al rematar un centro de Escobar, que supondría el definitivo 5-1. La siguiente jornada visitaría por primera vez el Santiago Bernabéu, y aunque el Real Madrid ganó con goleada en los últimos 10 minutos, los dos goles visitantes los anotó Mágico, el primero de ellos marchándose en velocidad de la defensa madridista y batiendo al portero Agustín en el minuto 31, adelantando al Cádiz, que hizo muchos más méritos que lo reflejado en el resultado final. Se va al descanso ganando por 0-1 y el segundo gol de González es en el minuto 80, de nuevo en una escapada del que luego sería su compañero en el Cádiz, Juan José. Nos marchamos ahora a la séptima jornada para presenciar un gran gol del mago ante el Málaga en su campo. Al minuto 4 de juego se acomoda el balón de Espuela y bate a Fernando. Finalmente terminaría el partido en empate a 1. A la siguiente semana el Cádiz recibe al Valencia, que de hecho iba líder en ese momento, y le gana por 2-0 en un gran partido de salvadoreño. Aquí lo vemos en un tiro de falta sin consecuencias y a continuación la primera anotación en una gran jugada en la que se marcha de dos defensas valencianistas y cede a Mejías segundo para que empuje el balón a portería. Una vez más, la técnica y velocidad de Jorge fueron decisivas. De gran inteligencia y oportunismo sería el segundo y definitivo gol cuando Mágico aprovecha el error de los valencianistas Arias y del portero Ablanedo para llevarse el balón y anotar el 2-0. Repasamos a continuación uno de sus partidos más recordados de esa temporada, en un empate a 1 en casa frente al Barcelona, que contaba ese día con la ausencia de Maradona por lesión. Era la primera vez que se enfrentaba ante el conjunto catalán y Mágico da muestras una vez más de su técnica y velocidad, con continuos regates y pases precisos a sus compañeros ante un rival tan difícil como era el Barça. Se dedica a dar dolores de cabeza a los defensas culés, provoca continuas faltas y era sin duda el más peligroso del equipo gaditano. Aquí le vemos intentando sorprender de lanzamiento lejano al portero Urruti. Aquí está repetido nuevamente el tiro del salvadoreño. Categoría única en cada toque de balón de Jorge. Vamos ahora al momento clave del partido. Sería en el minuto 22 cuando anotaría uno de sus mejores goles al dejar atrás las marcas de los barcelonistas Víctor, Sánchez y Alessanco, plantándose solo ante el guardameta para marcar un gran gol. Podemos verlo repetido y deleitarnos una vez más de la exquisitez con que Mágico maneja el balón y lo golpea lo justo y lo suficiente para marcharse de todo el que se le pone por delante.
Vamos a ver ahora una de las muchas culebritas macheteadas, pero que no aprovecharon sus compañeros, y esta es en casa ante el Sporting de Gijón en la jornada 20. El Cádiz no anda fino y el mago no lo puede hacer todo él solo. Por alguna razón el Valencia siempre se le dio bien al genio salvadoreño, y aquí lo vemos anotando un gol en Mestalla tras pase de Dieguito y eludiendo a dos defensas. Anota y coloca por delante al equipo gaditano. Ese día recibe un golpe en la rodilla y debe ser sustituido. El Valencia anotaría el empate en el minuto 85. Mala suerte para el Cádiz. Tras un mes fuera del equipo, reaparece en marzo del 84 ante el Barcelona, y esta genialidad del mágico, esta vez en el Camp Nou. Ya tenía en su cabeza este regate que intenta primero sin éxito por el ingenuo tiro final de un compañero. Pero en el minuto 82 de partido decide de nuevo marcharse por en medio de la defensa con este extraño movimiento que sorprende a todos y anota un gol de indiscutible calidad. No obstante, ese día el Cádiz salió derrotado ante el Barça y afrontaba un difícil final de liga en posiciones de descenso. Algo que se consumó el 15 de abril en este partido ante el Sevilla, con derrota por 2-1, pero lo mejor del Cádiz y de Mágico estaba aún por llegar. Y es que tras una desastrosa campaña cedido en el Valladolid, González vuelve al Cádiz para la temporada 86-87 y anota un hat-trick memorable ante el Racing de Santander. El primer gol llega tras centro de Juan José, que deja pasar Villa, y Mágico anota. Por desgracia, en los archivos de Televisión Española no quedó registrado el segundo gol, pero afortunadamente sí el tercero, que fue el mejor no solo del partido, sino posiblemente de los mejores goles de la historia de la Liga Española. El salvadoreño dribla hasta tres defensas en el borde del área y coloca el balón de vaselina perfecta al portero Alba, que se fue hasta el centro del campo a felicitar a Jorge por su genialidad. Mágico tendría este año algunos problemas físicos y no jugaría todo el rato, pero cuando lo hace anota goles espectaculares como este ante el Mallorca, con bonito chut desde fuera del área que se cuela por la escuadra de la portería defendida por Esaki. Y llegamos a un encuentro ante el Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, el 11 de febrero de 1987, donde el Cádiz sale eliminado pero con grandes sensaciones de Mágico González que merece la pena recordar. En un terreno de juego en malas condiciones, Jorge dio muestras de su gran dominio del balón y de su calidad frente a un gran rival como era este Madrid de la Quinta del Buitre. El único gol gaditano lo anotó Mágico de penalti, que no pudo alcanzar de ninguna manera Bullo. Aquí lo veremos directo a la escuadra, casi sin tomar carrerilla. Era en ese momento el empate a 1. Tras las felicitaciones de Dieguito y de Montero, vamos a poder ver repetido nuevamente el tiro del salvadoreño. Pero ahí están también antes las discusiones entre jugadores y árbitro, que dicho sea de paso, cometió algunos errores en contra del Cádiz, algo por otro lado habitual en estos años. Gol inapelable. A pesar de que salió derrotado, el conjunto cadista puso en dificultades al Madrid durante muchos tramos del encuentro, y los pases en profundidad de González con gran visión de juego generaron muchas oportunidades, pero desaprovechadas luego por la delantera amarilla. Veremos repetida la asistencia perfecta del mago al hueco. Pero aún falta por observar la ocasión más clara que se produjo en una jugada semejante, que acabaría con un lanzamiento al poste tras el pase en profundidad de González a su compañero, en posición legal ya que no era fuera de juego, fallo y el Cádiz perdió otra oportunidad más. Y finalmente caería eliminado de la Copa del Rey por el Real Madrid, donde Emilio Butragueño estuvo ese día realmente acertado. Tras la repetición, vamos a ver también una de las últimas jugadas, para poder observar esos mortales cambios de velocidad de Mágico en un terreno de juego que se encontraba resbaladizo. Y cómo no acordarnos de esta jugada en abril del 87 ante el Real Betis, cuando Jorge González se inventa un tiro de tacón de espaldas a la portería, ya con el guardameta batido, y que el defensa bético Gay corta con la mano provocando penalti. Ahí salió sin embargo derrotado, y también en su visita después a Las Palmas, pero con un buen gol del mago, seguramente el único por cierto que marcó sin la habitual camiseta amarilla. El último partido de la temporada regular fue un empate a 0 ante el Sabadell, donde rescatamos estas culebritas del mago para dejar por los suelos a la defensa rival. Y aunque las imágenes que nos quedan son de mala calidad, hay que ver el momento de los playoffs que se inventaron este año, pero que permitieron al Cádiz salvar la categoría tras este partido ante el Racing.
Era el 24 de junio de 1987 y la jugada de Mágico González, dejando atrás a dos defensores racinguistas, acaba con el gol de Barla, que sirvió para dejar al Cádiz en primera división un año más. Se afronta la temporada 87-88 con ilusión y comienza con la final del Trofeo Carranza, que se pierde ante los brasileños del Vasco de Gama, pero donde Mágico dejaría jugadas notables como antesala a lo que sería el mejor Cádiz de su historia. El primer partido se pierde ante el Real Madrid, claro campeón de liga ese año, pero luego vendría una gran racha de resultados positivos para los cadistas. De ese partido hemos visto un saque de córner del Mago y también un pase en profundidad que finalizó sin consecuencias. La siguiente semana el Cádiz visita Sabadell y vuelve con una victoria 0-1 tras un penalti bastante dudoso, todo hay que decirlo, que fue provocado por una jugada de Mágico y que él mismo materializa en el minuto 4 de partido. Ahí en la repetición vemos como el defensa parece que toca el balón y quizás no debió ser penalti. No obstante, se puede considerar una victoria justa, pues luego el Cádiz fue el controlador del encuentro en todo momento, con mucha seguridad en todas sus líneas, y es que se notaba la buena mano del entrenador Víctor Espárrago. El Cádiz regresa a casa y vuelve a ganar esta vez ante el Sporting de Gijón. Vemos en primer lugar un gran lanzamiento de falta del Mago desviado por el portero asturiano. La jugada del primer gol nace de las botas del salvadoreño, que se marcha de dos defensas y al intentar centrar su balón es desviado con muy mala suerte por parte de Ablanedo, que lo introduce en su propia portería. Ahí vemos la jugada repetida y cómo se deshace González de los contrarios para terminar esta jugada en el fondo de las mallas. Era el 1-0. Mágico hace gala de su control del balón y sus cambios de velocidad con jugadas como esta que vuelven loca a la defensa gijonesa. Diera la impresión de que conoce a la perfección el balón y hasta los botes que da para terminar siempre en sus pies. También uno de sus cerrados saques de esquina y que terminó golpeando el larguero. Y finalmente el 2-0 en otra buena jugada del salvadoreño, que pasa a Cabrera, quien remata al poste y Francis empuja luego el balón dentro de la portería. Así finalizaría el partido con victoria consecutiva del Cádiz. La racha sigue en la siguiente jornada con una impresionante victoria a domicilio por 4-1 en su visita al Mallorca, y que además lo colocaba sorpresivamente de momento en la tercera posición de la tabla. En esta ocasión el papel del Mago no fue el de goleador, sino el de crear las ocasiones de peligro, y las asistencias como el segundo gol que anotó Andrés. Este mismo jugador marca el 0-3 poco antes del descanso tras un empalme impresionante sin dejar caer el balón, que viene de un pase largo de Mágico González. Esa es la jugada repetida que veremos ahora y donde destaca la buena visión de juego que tiene siempre el Mago. Magnífico el tiro de Andrés también. En la sexta jornada de Liga se produce una nueva victoria, esta vez a domicilio ante el Logroñés por 1-2, con un primer gol de Jorge que demuestra su dominio y toque exquisito del balón, al marcharse del defensa Gelucho y anotar con este sutil tiro a puerta. El Cádiz llevaba entonces 3 partidos consecutivos ganando como visitante. La buena temporada también se plasma en casa en la victoria por 1-0 ante el Sevilla en Carranza, donde Mágico no anotó pero sí dejó muestra de sus regates imposibles de detener por la defensa rival. El salvadoreño se encontraba con ganas de jugar y de agradar a la afición. Ese día no vio gol, pero sí con el siguiente rival en Liga, que pasaba por el estadio gaditano, que era el Español, y aunque se lleva un empate, también un magnífico gol por toda la escuadra del salvadoreño, que anota ante el buen portero camerunés Encono. Nos trasladamos ahora a los octavos de final de la Copa del Rey para presenciar el empate a 1 ante el Real Madrid, cuyo gol nace de un pase de tacón del Mago al canterano José, que anota este bonito gol. Volviendo a la Liga, destacamos esta victoria por 2-0 ante el Valencia, en un terreno de juego en lamentable estado y que sin embargo no es obstáculo para que González ofrezca una exhibición con sus culebritas macheteadas, una de las cuales finaliza con una asistencia a Cabrera para que anote el primer gol, tras dejar por los suelos al valencianista Arias. Ahí vemos a Mágico González con ese peculiar regate que lo hizo tan famoso. El Mago, inspirado esa tarde, sigue creando peligro, como en este tiro al ver ligeramente adelantado al portero. Y de sus botas a continuación veremos la jugada en la que nace el segundo gol, cuando es detenido en falta cerca de la línea de banda. Será el mismo salvadoreño el que saque esa infracción y la jugada continúa para ser sancionada una nueva falta, esta vez al borde del área. Ahora será el salvadoreño quien se encargará de colocar en la escuadra el balón
de forma perfecta. Ahí vamos a ver la jugada repetida y el exquisito y maravilloso toque de González. El mago saludará a las gradas entre los gritos de torero, torero. Los ya tradicionales pañuelos blancos en las gradas en honor a Mágico. Aquí vemos nuevamente el lanzamiento de Jorge González. Y aún pudo llegar un tercer gol con el pase de Mágico a Cabrera, que esta vez no anota. La verdad que todo es alegría en Cádiz hasta el momento. Y la temporada 87-88 transcurre con la presencia de dos equipos revelación en lo alto de la tabla. En la jornada 18 se enfrentan el Cádiz en sexta posición y el Valladolid en quinta. La victoria es de los amarillos por 1-0 en un terreno de juego otra vez en malísimas condiciones. Aquí se comprueba una vez más cómo la técnica del mago es capaz de crear jugadas de ensueño. Todo ello a pesar del barro, y el único gol llegaría de un saque de falta de González que remata de cabeza el uruguayo Salazar. Ni los más optimistas pensaban ver al Cádiz tan lejos de la lucha por el descenso. Para la jornada 21ª, Mágico anota este gol a centro de Salazar, rematando sin dejar caer el balón al fondo de las mallas. Esta temporada se respira la tranquilidad e incluso se acarician las posiciones europeas, lo cual para los cadistas es poco menos que un auténtico sueño. A pesar de este buen año del Cádiz, el mago no pudo participar en varias jornadas por molestias físicas, pero cuando se acercan las últimas jornadas se regresa al mejor González una vez más para deleitar a la afición. El 17 de abril de 1988 los gaditanos ganan en casa al Murcia por 5-2, con un primer gol de Francis en saque de esquina lanzado por Mágico, quien 2 minutos después anota el 2-0 tras robar un balón que define de forma magistral, elevándolo por encima del portero con un toque exquisito. Vamos a ver nuevamente repetida esta excelente jugada y la perfecta definición. Se habían jugado tan solo 6 minutos de partido y con pañuelos blancos al estilo de la época se premia desde las gradas al ídolo salvadoreño. Ya en la segunda parte marcaría Jorge su segundo gol a pase de Villa, en lo que suponía una goleada que daba aún más tranquilidad al Cádiz en el objetivo de la permanencia. Ahí vamos a ver el gol de Mágico González. Una semana después se logra un valioso empate en Valencia con el que puede ser también uno de los mejores goles de Mágico González, cuando agarra el balón en media cancha y se marcha por velocidad de 3 contrarios, y toca el balón con esa genialidad suya para anotar ante el guardameta Sempere el gol que adelantaba momentáneamente a los amarillos. Ahí lo vemos con esa perfecta definición. A falta de 3 jornadas se tiene prácticamente asegurada la permanencia y la Real Sociedad visita Carranza para empatar a 2, con un primer gol de Mágico que cedía antes a Salazar con un peculiar pase de tacón en el aire que merece la pena apreciar por su delicada técnica. Tras 2 remates rechazados por la defensa, el balón llega a los pies de González, que cruza al fondo de las mallas. El segundo gol es obra de Cabrera, pero a pase del mago, que le asiste con inteligencia para que el argentino del Cádiz remate también con mucha calidad en su toque al fondo de la portería. El 22 de mayo de 1988 se juega la última jornada con un bonito partido en casa ante el Atlético de Madrid que acaba con empate a 3, con un primer gol de Mágico en el minuto 14 en un espléndido lanzamiento de falta colocando el balón pegado al poste. El segundo gol llegó de saque de esquina del salvadoreño que remató Barla, y si bien los atléticos luego remontan y terminan arañando un empate, los cadistas realizaron un gran partido con constantes jugadas del mago y una oportunidad de anotar, finalizando el encuentro con esa volea que empalma, pero que no alcanza a batir al guardameta. Es el final de una temporada muy feliz para el Cádiz. Pasamos ahora a la temporada 88-89, que no empieza nada bien, y es que el nuevo entrenador Senekovic no se entiende con Mágico y no le da oportunidad hasta la cuarta jornada en un empate a 0 ante el Sevilla. El poco peligro del Cádiz llegaba de las botas del mago, como este córner cerrado que acabó en el poste. La derrota ante el Atlético de Madrid en la siguiente jornada hace que se cuestione cada vez más al técnico, y la única jugada de gol fue un remate de cabeza de González, algo poco habitual en el salvadoreño, que casi siempre prefería bajar el balón al suelo antes que darle con la cabeza. En la sexta jornada sigue el Cádiz sin ganar y se enfrenta al casa ante el Oviedo con un mal resultado al empatar a 1. El único gol salió de una jugada iniciada por Mágico que cede a Villa
quien al centrar encuentra la fortuna de que Gorriarán empuje el esférico dentro de su propia portería. La decepción es lo que reina de momento entre la afición cadista, que viene de vivir la mejor temporada de su historia y ahora afronta un inicio de temporada 88-89 hasta el momento bastante frustrante, ya que las continuas jugadas de Mágico González no encuentran rematador, a pesar de que el salvadoreño sigue demostrando calidad con sus pases precisos, con sus regates e incluso con sus lanzamientos de esquina, que siempre van cargados de peligro. Veremos un tiro de volea que se marcha fuera y el partido finaliza con empate a 1. Una nueva derrota en casa ante el Málaga agrava la crisis, a pesar de que Mágico da muestras de su calidad con pases en largo que desaprovechan nuevamente sus compañeros, quienes están negados en la definición de gol. González tiene ocasión de anotar con un tiro de falta, que veremos nuevamente repetido, pero que detiene el portero. Y también vamos a ver sus internadas por las bandas, que siguen creando peligro, pero sin que el balón termine en las mallas del equipo contrario. Una nueva oportunidad a pase del mago, y para finalizar veremos también un tiro de esquina cerrado al estilo de González, que el portero malacitano tiene que desviar. En las gradas las protestas contra el entrenador Senekovic, que sería destituido esa misma semana. David Vidal es quien le sustituye en el banquillo y debuta con una victoria por 0-2 en casa del Español, donde vemos ahora sí a Mágico muy activo con pases a los compañeros en profundidad y creando peligro a la defensa españolista y a su portero, el camerunés Encono, que estuvo por cierto muy acertado. Detuvo un lanzamiento de esquina cerrado de Jorge y también el tiro de falta que veremos a continuación. El primer gol del Cádiz lo había anotado Villa y Mágico fue el encargado de poner el 0-2 definitivo con un lanzamiento certero de penalti. Lo hemos repetido y el Cádiz definitivamente, con la llegada del técnico David Vidal, tiene otra cara. Tras esta victoria, en la siguiente jornada los gaditanos vencen por 2-1 ante el Elche y salen de los puestos de descenso. El salvadoreño no marcó en esta ocasión, pero tuvo varias oportunidades atajadas por el portero ilicitano, tanto de falta como en jugada personal y nuevamente de tiro cerradísimo de esquina. De hecho, vamos a seguir viendo más de una vez esa manera de sacar los córners del mago, como ahora en el partido ante los Osasuna de la jornada 11, que termina con empate a 1. Aquí vemos repetido cómo la defensa no se podía descuidar en este tipo de lanzamientos. Fue un buen partido del salvadoreño, que anotó el gol gaditano al inicio de la segunda parte, cuando recibe el balón en el interior del área y con un habilidoso toque se quita de encima al contrario y envía al fondo de la portería. Vemos la jugada repetida para apreciar mejor el sutil toque del mago, para así driblar y colocar la pelota en el lugar exacto para poder rematar a gol. La genialidad de Mágico González consistía también en hacer ver fácil lo difícil. Vamos a ver otra jugada que recordamos de este partido en la banda izquierda, en la que González hace gala de su magia con el balón en los pies y definitivamente, una vez más, fue el mejor del partido y el que hacía las delicias de los aficionados cadistas. Como decían muchos aficionados de la época, por estas cosas merecía la pena pagar la entrada e ir a ver al equipo amarillo. La siguiente visita al Estadio Carranza fue de la Real Sociedad, que también se lleva un empate a 1 con gol de Mágico, aunque con algo de fortuna, porque su tiro golpea en la rañaga y el desvío acaba en el fondo de la portería. De momento el equipo está fuera del descenso, pero no termina de superar del todo ese mal inicio de temporada. La llegada del Real Madrid a Carranza supuso una derrota que mantenía al Cádiz al borde de los puestos de peligro, en un partido donde Mágico le puso ganas y realizó una buena combinación con Onésimo, además de intentar anotar al golpear de volea un balón sin dejarlo caer al suelo. Era el último partido del año 1988 y después del parón navideño, el 1 de enero del 89 recibiría en casa al Valladolid,
con un empate a 1 en el que destaca este magnífico lanzamiento de falta del Mago que golpea en el travesaño, justo en la misma cruceta. Y el único gol del Cádiz que llegó de lanzamiento de esquina de González, que finalmente remata Marcelo. Vamos a apreciar a continuación en la victoria del Cádiz ante el Zaragoza un estilo peculiar de pase por alto de Mágico, haciendo que el balón vaya con cierto efecto que deja muerto casi en los pies del compañero el esférico. La primera de las ocasiones no acaba en gol, pero sí la segunda, en la que la pelota llega a Cortijo, que anota el tanto de la victoria. No hay que olvidar que el salvadoreño no era un delantero punta, lo que llamamos un 9 nato, y su importancia no era solamente anotar, sino las asistencias que daba y que hacían que en esta jornada el Cádiz mantuviera de momento su objetivo de la permanencia. En casa le costaba ganar, sin embargo, y termina empatando a 1 ante el Celta en una buena jugada de Onésimo, un jugador con un regate exquisito también, y que centró a Barla para que éste cediera al Mago, que anota el gol. Onésimo decía que miraba en González un ejemplo a seguir para el dominio del balón, y sin duda le influyó, ya que se marcha muy bien en esta jugada que finalizaría el salvadoreño. El 5 de marzo de 1989 el Cádiz ganaba 2-0 al Atlético de Madrid, donde Mágico está muy activo con sus lanzamientos cerrados de esquina, pases certeros, y también de sus ganas de agradar nace una jugada poco habitual en Jorge, y es esta patada a un jugador atlético, que le supone una tarjeta amarilla, algo realmente inusual en el futbolista salvadoreño, siempre muy deportivo. El primer gol llega después de una falta que saca Mágico y pasa a su compañero para terminar en córner, que saca el mismo Jorge, y va a suponer el cabezazo a las mallas de Manolito. El segundo y definitivo gol sería de Mágico González, en un lanzamiento de falta directo a la escuadra defendida por Abel. No sabemos lo que hablarían los jugadores del Cádiz en ese corrillo antes del lanzamiento de falta. Lo que está claro es que Mágico González no necesitaba mucho para colocar el balón justo donde no alcanzaría Abel y anotar el gol. La siguiente semana pierde el Cádiz en Oviedo por 1-0, donde lo más destacable pudo ser esta jugada en la que Mágico pasa en profundidad a José, quien no pudo aprovechar para anotar. Es la jugada que vamos a ver repetida con el pase de González a su compañero José. También un lanzamiento de esquina del Mago que termina de nuevo en sus pies y empalma un fuerte tiro esperando algún rechace que no llegó. En cuanto a la Copa del Rey de este año 89, el Cádiz cae eliminado ante el Valladolid, pero nos dejó para el recuerdo un gran gol de Mágico, a pase de Onésimo y el toque justo de González para elevar el balón ante la salida del portero. Afronta ahora la recta final de la Liga, y un partido decisivo fue la visita a Málaga, que acaba con victoria cadista por 0-2. El primer gol comienza en las botas del Mago, que finaliza con el centro de Juan José y el remate de cabeza de Villa, mientras que el segundo es un saque de esquina de González rematado por Manolito de forma certera. Como veremos a continuación repetido, es el 0-2 que da tranquilidad al equipo gadista. Era una victoria importante ante un rival directo. A la siguiente semana juega en Carranza el Español, en un partido que mereció ganar el Cádiz, pero que acabó en empate a 0 por la mala suerte, como en este remate en el que Mágico resbala antes de disparar, después de haber sacado una falta de forma inteligente y recuperar el balón, pero también en una magnífica jugada iniciada por el Mago y que incomprensiblemente anula el árbitro al considerar el juez de línea que la pelota no había sobrepasado la línea de gol, algo totalmente fuera de duda, como se apreciará en la repetición que vamos a ver a continuación. La gran jugada de Mágico González, perfectamente continuada por sus compañeros, y el gol anulado a pesar de que se ve claramente que la pelota traspasa la línea de la portería. A pesar del injusto empate a 0, ya que el Cádiz dominó y mereció más, y por supuesto de esta injusta decisión arbitral, la afición gaditana continúa aún con las esperanzas puestas en la permanencia y confiando plenamente en su equipo, que jornada tras jornada sufría también estas decisiones desafortunadas de los árbitros. Siguiente jornada con un nuevo empate, esta vez ante el Elche por 2-2,
con una jugada que adelantaba al Cádiz, naciendo de pase de Mágico y luego posterior saque de banda, donde González coloca bombeado el balón al centro para que Cortijo termine anotando. Alegría en el equipo amarillo que se ponía por delante. Merece la pena ver un detalle del toquecito de balón, que era lo que hacía de Mágico un jugador diferente, cuando con esa delicadeza manejaba la pelota lo justo para evitar a los rivales con elegancia. Sin embargo, el mago fue sustituido ante el desagrado de muchos aficionados. Parecía el Cádiz estar abonado este año a los empates y así vuelve a ocurrir la siguiente jornada en casa ante el Valencia, a pesar de que Mágico adelanta al equipo al alcanzar un rechace de tiro de Barla que solo empuja a las mallas al minuto 5 de partido. El salvadoreño fue el mejor del partido y tuvo más ocasiones, como un tiro de falta que se marcha por poco, sus escapadas que no encontraban rematador y también algún que otro pase con esos extraños efectos que le daba al balón, pero que eran muy eficaces, y otros pases que no entendían sus compañeros y no pudieron dar ese día la victoria al equipo amarillo. Y como no, una vez más vamos a ver también sus saques de esquina directos a la portería, siempre con peligro. Mágico estuvo lesionado por un mes, pero cuando regresa lo hace un 21 de mayo ante el Betis con una victoria gaditana por 4-0. González sacó una falta que remató José para anotar el 2-0, envía un lanzamiento de esquina cerrado a punto de colarse directamente y los dos últimos goles anotados por el mago. El 3-0 fue una brillante jugada en la que dribla al defensa bético Rubén Bilbao con un toquecito para plantarse ante la portería y anotar de manera exquisita. Merece la pena verlo repetido. Mágico estaba llevando al equipo a dar un paso decisivo en una nueva permanencia en primera. Mágico dijo una vez que él no pensaba, él tenía música en la cabeza. Y viendo la repetición podemos sentir que esa música que tenía en su mente era lo que trasladaba a sus pies y de sus pies al balón para crear esas jugadas increíbles. Los aficionados disfrutaban y todavía faltaba por llegar el 4-0, que se produce esta vez de un cabezazo del salvadoreño, algo sumamente inusual, ya que casi nunca terminaba sus jugadas con la cabeza sino con los pies. Pero aquí remata ese centro que supone la goleada y la ovación de la afición incondicional que disfruta de González y de su magia única, conexión total entre Cádiz y Jorge Mágico González. Alegría en las gradas y en el terreno de juego por lograr el objetivo de la permanencia un año más. Terminamos la temporada 88-89 con unas jugadas en casa ante el Zaragoza que finalizan empate a 1 con pase al pie del mago en ese efecto especial que le daba y que ya hemos mencionado antes, y con la jugada del tanto del empate que se inicia en pase de González a Canilla para que centre y Marcelo anote. Nos vamos a ir ahora a la temporada 89-90, que fue una de las peores para el mago, a causa del distanciamiento entre el entrenador David Vidal y el salvadoreño. Prueba de ello es que en su presencia en el Trofeo Carranza no le da ni siquiera el número 11, sino el 17, en este partido ante el Nacional de Montevideo, donde demuestra que sigue siendo una estrella al provocar el penalti que luego desperdicia a Sánchez Pose, y otra ocasión en la que el defensa uruguayo evita el gol sobre la misma línea de meta. En Liga solo 3 goles anota González debido a las pocas oportunidades de jugar que le da el técnico, destacando en un juego ante el Atlético de Madrid en el que hace algunas buenas jugadas y lanzamientos de falta sin mucho éxito, pero sobre todo en la victoria por 2-0 ante el Sporting de Gijón, donde brilló sobre los demás en el terreno de juego, recuperando de nuevo su estado de forma y su genialidad con el balón. Anotó el primer gol de lanzamiento de falta que provocó él mismo al irse en velocidad y colocando el balón en la escuadra de forma imparable para el portero asturiano, como veremos a continuación, después de ver de repetida cómo se fue en velocidad y tuvo que ser detenido en falta por el defensa asturiano. Aquí está el lanzamiento imparable para anotar el gol cadista. Nuevamente se ausenta por decisión técnica del once inicial por varias jornadas y reaparece en casa ante el Rayo Vallecano el 17 de diciembre de 1989 con la victoria gaditana por 3-1, anotando un gol de penalti.
Para la Copa tiene la oportunidad de participar en un partido histórico el 25 de enero de 1990, ya que es la eliminación en cuartos de final del Sporting de Gijón y el pase por primera y única vez en su historia a semifinales de esta competición. Mágico anotó el gol del empate de penalti, ya que empezó perdiendo el Cádiz, y en la prórroga lanza este saque de esquina que va a ser rematado primero por Oliva y posteriormente por Marcelo. Y este otro gol que vemos de penalti es precisamente el último que anota en competición oficial ante el Zaragoza. Fue el 4 de marzo de 1990 en partido de liga, donde el salvadoreño dejó también en las retinas de los aficionados una genialidad al tirar desde el centro del campo y casi marcar de no haber golpeado la pelota en el travesaño. Posteriormente, Carmelo desperdició la oportunidad de anotar. Era una de las últimas actuaciones de Jorge Mágico González en Cádiz y se acercaba el final de una etapa histórica para este jugador y para el club gaditano. Mágico decía adiós al Cádiz en el diciembre de 1990 y habría que esperar 11 años hasta el 7 de febrero de 2001 con motivo de un partido entre el Cádiz y una selección española para recaudar fondos para las víctimas de terremotos de El Salvador, para poder ver de nuevo en el estadio Ramón de Carranza al que fue ídolo del Cádiz durante toda una década. 2 años después vuelve también a Cádiz para jugar otro amistoso, esta vez ante el Barcelona. Era un 4 de febrero del 2003. La expectación por ver de nuevo a Mágico con la camiseta amarilla a sus 45 años frente a un equipo culé plagado de estrellas. Lo más recordado sería posiblemente el toquecito de balón frente a un joven Andrés Iniesta de 19 añitos, es este que vemos, supone el encuentro de dos generaciones de figuras y genios del fútbol, algo realmente difícil de olvidar. La afición gaditana despide así al que es su máximo ídolo y figura de la historia del equipo. Ya no volvería a jugar Mágico con el Cádiz, excepto en 2 partidos, pero no con los componentes del primer equipo, sino en combinados de exjugadores. El primero fue en el año 2004 en El Salvador, en un amistoso donde anota 2 goles con camiseta amarilla, uno de ellos tras el penalti cometido sobre Kiko y el otro de falta, demostrando que aún conservaba en sus pies la magia con la que había enamorado a los aficionados gaditanos por una década y que lo mantenía vivo en la memoria del cadismo. Ahí lo vamos a ver, tirando ese penalti y lanzando también la falta. A pesar de su edad, conservaba toda la magia en su toque. Y finalmente habría que esperar hasta el 2018. Regresa a jugar en el césped del estadio Ramón de Carranza, la figura más grande que ha existido no solo en El Salvador y Centroamérica, sino también en la historia del Cádiz, y era con motivo de su 60 cumpleaños. Lo veremos junto con sus excompañeros Arteaga y Pepe Mejías, ahí en las imágenes, 3 leyendas vivas del cadismo. Jorge, el bohemio enamorado de la pelota, volvió a anotar en la que siempre fue y será su casa, mediante un tiro de penalti a sus 60 años, para seguir así sumando goles a su larga lista como jugador cadista. Aunque a veces solo se cuenten los partidos oficiales, la realidad es que, incluyendo los trofeos veraniegos y otros amistosos, Mágico llegó casi a un centenar con esta camiseta, todos ellos con una historia detrás, con un grito de aliento de una afición que nunca lo podrá olvidar. El Estadio Carranza, ahora llamado Nuevo Mirandilla, lo recuerda en cada rincón, en cada escalón, en cada sueño heredado de padres a hijos, de abuelos a nietos, todos ellos acerca de la leyenda que fue y es Jorge Alberto González Varillas, el mago de El Salvador, el mago de Cádiz.